Ay, Podemos ¿se me empezar. oye? Sí, puedes empezar. No, no te escuchamos, Isra. Perdón, ya. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cuidarnos hasta este día, Señor. Es por las personas que están reunidas aquí para escuchar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Esperemos si la palabra de hoy sea de bendición. Señor, te pedimos que nos des entendimiento de lo que vayamos a escuchar, Señor, y que lo pongamos en práctica. Eh, Muchas gracias. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, mi buen Isra. Pues vamos entonces rápido a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo en las clases pasadas sobre el capítulo 5 de Segunda de Corintios. Es un capítulo bastante interesante, más que nada porque llega a su clímax en los últimos versículos, versículos 17, podríamos decir que es de los más conocidos en este capítulo y quizá de todo el libro. Es un versículo que a muchos les gusta porque habla de la transformación que ha dado Dios, pero pues lo que estamos viendo es ver solamente el contexto de este versículo para que podamos entender la profundidad de lo que Pablo tenía en mente. Recordemos que en capítulos previos Pablo estaba con su mente pensando en el cielo. A Pablo lo que le interesaba era llegar a la presencia de Dios. Pero mientras eso no ocurría, pues él decía, mientras esté yo acá en la tierra, voy a dar mi vida para el servicio de Dios. Eso era lo que a Pablo le interesaba. Eso era lo que motivaba a Pablo día con día a sufrir persecuciones, sufrir dolor, sufrir reposición de las demás personas. A Pablo le interesaba seguir con el ministerio. Y pues esto hacía que mucha gente más conociera a Dios. Pero si este ministerio quedaba cancelado porque los falsos maestros decían, es que Pablo es un doble cara, Pablo es un hipócrita, Pablo es un mentiroso, Pablo es alguien en quien no se puede confiar, Pablo es alguien que pues su vida no corresponde a lo que él predica. Entonces la integridad de Pablo iba a quedar en tela de juicio y por lo tanto Pablo ya no podría seguir con su ministerio, porque si la iglesia le creía a estos falsos maestros, pues él ya no podría tener el mismo impacto en su ministerio. Y como a él le interesaba tanto, como él, repito, estaba pensando solamente en el reino de Dios, en estar con Dios, y mientras tanto trabajar para este reino, pues si esta integridad quedaba desacreditada, Pablo ya no podría seguir con ese ministerio y entonces él ya no tenía más razón de vivir. Por lo tanto, Pablo en los versículos previos al 17, les comentó varias cosas, que tenía un sentido de responsabilidad. El versículo 10 nos habla de que Pablo estaba consciente de que en algún momento iba a comparecer ante el tribunal de Cristo, y eso ya lo mencionamos previamente, no nos vamos a meter nuevamente en eso, pero traemos nada más esa historia. Y Pablo aparte les mete otras cuestiones, les dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. A Pablo le interesaba que los demás de la iglesia conocieran la integridad de Pablo, la creyeran para que su ministerio tuviera poder, para que él pudiera continuar con esta influencia buena para las demás personas. Versículos 12, estamos de nuevo recomendándonos a ustedes, no, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Los falsos maestros decían que tenían ministerios espectaculares, pero Pablo les dice, ellos atacan mi integridad y en realidad ellos son los que no tienen ese corazón sincero, esa integridad no es algo que los caracteriza a ellos, pero a mí sí. Y de tal forma que Pablo les escribe aquí, lo que él quiere hacer es que las personas de la iglesia no se vayan con una idea de que Pablo está atacando como un perro a sus enemigos, sino lo que está diciendo Pablo es que ellos tuvieran más razones de defender a este amigo, es decir, a Pablo, en vez de atacar a sus enemigos. Entonces Pablo les da las armas a sus amigos para que confíen en él en vez de atacar a los enemigos como cualquier político lo haría. Otra cosa que motivaba a Pablo era la devoción a la verdad. Si parece que estamos locos, es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. A Pablo le interesaba que la gente supiera que Pablo no estaba loco, como ya lo habían dicho quizá otras personas, sino que Pablo defendía la verdad y que esa locura que parecía desplegar por todo este mito que estaban creando los falsos maestros alrededor de él, pues se desbancara, que ellos en la iglesia se dieran cuenta que Pablo en realidad predicaba la verdad.
Una de las últimas cosas que vimos es gratitud al Salvador. Pablo en el versículo 14 dice, de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, o dijimos, nos constriñe, nos impulsa, nos produce presión que nos lleva a la acción. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. De tal forma que con esto estamos viendo que Pablo sentía gratitud por el Salvador, porque Dios lo salvó, porque Dios tuvo misericordia de él. Perdón. Y por lo tanto, Pablo, entonces, quería servir a Dios y quería agradecerle a través de su ministerio. El ministerio tenía solamente un objetivo, llevar gloria a Dios. Y repito, si esto quedaba anulado, si su integridad quedaba dada por mentira, perdón, voy a apagar aquí el micrófono nada más del buen Isra. Aquí. Entonces, si los enemigos de Pablo tenían éxito y la integridad de Pablo quedaba puesta en duda, pues esto no se podría llevar a cabo y por lo tanto Pablo se defiende. Versículos 15. Él murió por todos para que los que reciben una nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Versículo 16 nos habla de la carga de los perdidos que siente Pablo y nos dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y entonces vamos al versículo 17, en el cual Pablo les dice, ya lo que nosotros ahora pensamos de Cristo es diferente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Ha dejado esa vida de pecado, ha dejado esas mentiras que antes creían sobre Cristo y sobre las demás personas, y ahora son una persona nueva. Y así como Pablo les decía, nosotros ya pertenecemos a Cristo y nuestra vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nosotros ya hemos dejado atrás esa vida de pecado, ahora empezamos a servir a Dios, así queremos que la gente empiece a trabajar. Y ustedes, hermanos cristianos, queremos que tomen en cuenta esto para que los siguientes versículos que les voy a escribir, decía Pablo, los pongan en práctica y hablen de esto, de que su vida antigua tiene forma, de que quede en el pasado, de que quede olvidada y ahora sean una nueva criatura, una nueva vida, dice Pablo, ha comenzado. Y eso nos lleva al ministerio de la reconciliación. La reconciliación, como ya dijimos, es única entre las religiones, porque en otras religiones no hay un Dios que se digne a buscar a sus criaturas. En las otras religiones son las criaturas las que intentan acercarse a su deidad, pero en este caso, desde la caída del hombre y de la mujer, Dios mismo bajó, Dios mismo buscaba al hombre, Dios mismo buscaba a la mujer, Dios mismo buscó cómo cubrir ese pecado, cómo cubrir su vergüenza, Dios mismo mandó a su hijo y les dijo, yo voy a hacer esto más adelante, les promete ciertas cosas al hombre y a la mujer que hablan de la reconciliación. Romanos 5:9 nos dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Lo que les está diciendo aquí Pablo es que en algún momento eran enemigos y si cuando éramos enemigos Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y eso trajo como consecuencia que ahora seamos amigos, imagínense ahora el privilegio que tenemos de que somos sus amigos y de que Cristo vive para siempre, en contraste con ser enemigos, en contraste con la muerte, ahora somos amigos y Cristo vive para siempre, pues nosotros tenemos nuestra salvación asegurada. No hay nada que nos pueda quitar esta salvación. Y eso nos lleva entonces a entender cómo es la reconciliación. La reconciliación, punto número uno, es que es por la voluntad de Dios. Dios es el que busca al pecador, y esto nos lo dice el versículo 18. Todo esto es un regalo de Dios, no es algo que nos merezcamos. La gracia, la fe, la salvación viene a través de la fe que Dios nos da, y es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Yo les mencionaba que en algún momento había estudiado la palabra religión. Y sí, me puse nada más a checar en internet y aparecía de reunir. Reunir es la raíz de religión, de religare. Religare, religare, dijimos, es volver a poner en su lugar. Es como una montaña, yo les comentaba, que habían sacado una piedra de ahí, de esa montaña, y bueno, esa piedra después la volvían a poner al lugar donde pertenecía. Eso es religión, es reunir, es volver a unir, es religar.
ligar, volver a poner en su lugar. Y entonces este versículo nos explica eso. Cuando nosotros hablamos de nuestra religión, decimos, primero que nada, es un regalo de Dios, pero nuestra religión no es el cristianismo. Chequen esto, nos trajo Dios de vuelta a sí mismo, es decir, nos religó a sí mismo a través de solamente una persona, a través de Cristo, no de ritos, no de conducta, no de cosas que nosotros podamos hacer por la iglesia, es solamente a través de Cristo. Y por lo tanto, ya que nosotros estamos otra vez unidos a Cristo, Dios nos ha encomendado algo y nos dice aquí, nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Efesios 2 nos dice algo bien interesante, y esto pues, es algo que ya hemos visto en algunos otros momentos, cuando todavía nos reunimos en la iglesia los miércoles, estudiamos Efesios. En Efesios 12 nos dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. En este pasaje se nos dice, algo externo nos tuvo que traer de vuelta. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, Dios nos ha unido a sí mismo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Repetimos, si nosotros podemos regresar a Dios mismo, a Cristo Jesús, es a través de Cristo Jesús mismo. Él es nuestra religión, no el cristianismo. Versículo 14 nos dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. En ese tiempo, en el templo de los judíos podían estar en un lugar y los gentiles, ellos no podían estar ahí, había un muro que los separara. Los que no eran judíos estaban separados de los judíos, pero ahora nos dice la Biblia, Jesús ha roto ese muro, lo ha derribado y ahora nos ha unido, ha traído paz entre los judíos y los gentiles. Antes esa hostilidad que los separaba, Jesús ya la quitó a través de su sangre. Lo logró al poner al fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Entonces, chequen esto, ya no hay separación de judíos gentiles. Nosotros hemos sido unidos nuevamente a Cristo a través de su sangre, hemos sido hechos un solo pueblo para Dios y nos dice aquí en el versículo 16, Cristo reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Entonces queda más que claro lo que les estoy repitiendo. El regresar a Dios, el ministerio de la reconciliación es algo que Dios inicia, es algo que Dios hace, es algo que Dios mantiene, es algo que Dios realiza en toda la humanidad con gentiles y judíos, y eso es algo que necesitamos entender para la siguiente sección. La reconciliación se da por el perdón. Entonces tenemos que meternos aquí en el versículo 19 para poder entender eso. Nos dice aquí este versículo, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Es la segunda vez que vemos esto de nos dio este mensaje y tenemos nosotros que ser embajadores y proclamarlo. Pero antes de hablar de eso, les subrayé una porción que me pareció importante que tratemos porque si no nos va a llevar a entender mal el ministerio de la reconciliación. La reconciliación, ya dijimos, punto número uno, se da porque es la voluntad de Dios, porque lo, perdón, porque lo hace a través de Cristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, nosotros somos reconciliados, somos regresados a Dios a través de la fe. Pero noten esto, para que se pueda uno reconciliar con Dios, tenemos primero que ser perdonados de nuestros pecados. Y aquí este versículo nos dice, Dios estaba en Cristo, ya sabemos que Cristo fue el que murió en la cruz, a través de su sangre, como nos lo dice Efesios, fuimos reconciliados y entonces nos dice, reconciliando al mundo consigo mismo. Podríamos preguntar aquí, entonces esto significa que todo el mundo, todas las personas de toda la historia, de toda la humanidad, todos los que han vivido desde Adán y Eva hasta ahorita, de todas las naciones, vamos a ser reconciliados con Dios. Y la respuesta nos lo dan otros pasajes. En otros pasajes se habla del infierno, se habla de las personas injustas, se habla del castigo eterno, se habla del lago de fuego, se habla del juicio delante del gran trono blanco. Es decir, entendemos por otros pasajes que no todas las personas han sido reconciliadas con Dios. Entonces, ¿por qué este versículo nos dice que ha estado reconciliando al mundo consigo mismo? Eso es lo que tenemos que ver acá. Hay una filosofía, una doctrina falsa que se llama universalismo. Y el universalismo podría tomar versículos como este y decir, mira, Dios va a salvar a todo el mundo, Dios todas las personas las ha reconciliado con todo el mundo. Pero noten esto, aquí me estoy metiendo un poquito más a la enseñanza falsa
para que la podamos entender. Actualmente se designa también como universalismo a la creencia de que puede haber diversos caminos dadores de vía o vías de salvación en diferentes tradiciones y prácticas religiosas. Técnicamente se llama también pluralismo salvífico. ¿Qué significa eso? Lo que yo les mencionaba que significa religión, que es tomar de una montaña una roca, sacarla de acá y regresarla para acá, que es volver a unirla o religar o religión. Entonces, el universalismo me dice, no te preocupes, tú puedes volver a la piedra de donde fuiste tomado a través de cualquier rito, tradición, práctica, Dios, deidad, como le quieras llamar, porque al final todo el mundo es reconciliado con Dios. Pero repito, esa es una creencia falsa llamada pluralismo salvífico, en el que piensan que todo el mundo se va a salvar, o también llamado universalismo. En el artículo que leí en internet se menciona esta iglesia, la iglesia que está así, en la Iglesia Memorial Nacional Universalista, allá en Washington, en la capital de Estados Unidos. Entonces, es un movimiento fuerte, un movimiento que ha unido varias filosofías religiosas y que nos habla de que ellos piensan de que Dios va a salvar a todo el mundo, a todo ser, a toda persona que ha pisado este planeta. Pero cuando habla de mundo, tenemos que entender a qué se refiere este pasaje. Uno podría referirse al mundo físico, al mundo terrenal, al planeta Tierra, pero sabemos que Dios no va a salvar a esto porque va a ser destruido y va a ser nuevos cielos, nueva tierra. Entonces, eso no puede ser mundo. ¿Qué otra cosa podría significar? Pues que salvaría a todas las personas del mundo, a las 7.000 millones de personas que hay ahorita y todas las que han vivido antes. Pero, repito, eso va en contra de otras enseñanzas que la Biblia menciona del universalismo, perdón, del lago de fuego o del infierno, en el cual algunas personas del mundo van a ser echadas al lago de fuego y entonces eso nos indica que no todas las personas van a ser salvas. La explicación más lógica aquí sería que cuando habla de mundo, significa que de todas las partes del mundo, de todas naciones, lenguas, idiomas, pueblos, como le quieran llamar, Dios hace el llamado y de todas estos lugares, quienes creen en Dios son reconciliados. Y eso sí va entonces acorde a lo que nos enseñan las escrituras. Entonces, ¿de dónde va a salvar a Dios a las personas? Del mundo. ¿De qué nacionalidad? Chinas, rusas, francesas, estadounidenses, mexicanos, de todas las naciones, las personas que crean en Jesús, como ya lo vimos en Efesios, como lo vimos aquí en Corintios, todas aquellas que pongan su fe en Jesús son salvas. ¿De dónde? De todo el mundo. Entonces, esa es la idea que tiene Pablo en mente. Vamos a mencionar un pasaje que nos va a ayudar a entender también esto. Primera de Timoteo 4:10 es un pasaje polémico porque pensaríamos que Dios va a salvar a toda la humanidad y se los puse porque esto ha creado controversia allá en la sierra. Los pastores nos han preguntado, oigan, entonces Dios va a salvar a todo el mundo, tomando como referencia este versículo. Primera de Timoteo 4:10 nos dice, es por esto que trabajamos con esmero y seguimos luchando, dice Pablo, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Chequen ustedes este versículo porque pareciera que nos enseñaría que toda la humanidad se va a salvar de manera eterna y que entonces, de manera especial, los creyentes recibirían otra salvación. Pero si entendiéramos este versículo así, pues no podríamos explicar otros pasajes como les comento, del infierno o del lago de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? Una cosa que se llama analogía scriptura. Ese es un principio de interpretación bíblica en el cual nos dice, la Biblia nunca se contradice, nunca enseñará en un lugar lo que ya ha explicado en otro. Es decir, no puede decir que todo el mundo va a ser salvo en un lugar, como en Primera de Timoteo o en Segunda de Corintios, mientras en otros pasajes como Mateo, los Evangelios, Jesús habla del lloro y el crujir de dientes, o como en Apocalipsis habla de que el lago de fuego es donde serán echados todas aquellas personas que no creyeron en Dios. O como cuando Jesús les dice, si alguien cree en mí, recibe vida eterna, si no, ya ha sido condenado. Entonces, en algún lugar la Biblia nos habla de la salvación, pero no quiere decir que todo el mundo se va a salvar, porque si no, anularía automáticamente la presencia del lago de fuego o del infierno, como ustedes se quieran referir. Entonces, si en un lugar enseña esto, la Biblia
como es la palabra de Dios, no puede contradecirse, no puede decir todo el mundo se salvaría porque anularía o no puede decir va a haber lago de fuego porque anularía esto. Entonces, debe haber una explicación a estos pasajes y pues bueno, lo vamos a ver en las escrituras. Nos dice la Biblia claramente, quienes rechazan a Dios serán sentenciados al infierno en Apocalipsis. Mateo 25 nos afirma que la duración de este castigo será eterna, es decir, nos los va a sacar de ahí y al final los va a llevar al cielo. Segundo de Tesalonicenses nos dice que quienes no conocen a Dios y se niegan a obedecer el Evangelio sufrirán el castigo eterno lejos de la presencia de Dios. Entonces, quienes no ponen su fe en Jesús van a estar separados de Dios en un lugar de castigo. Jesús advirtió solemnemente que los que lo rechacen morirán en sus pecados. Y tenemos muchos pasajes más en los que nos podríamos basar para hablar del infierno. Pero hay algunos puntos de vista que podríamos llamar potenciales o reales. Noten lo que nos dicen algunos comentarios. Aunque sí, si nosotros pusiéramos la muerte de Cristo en la cruz y dijéramos, esta muerte es suficiente para salvar a todas las personas que creen en Jesús, podríamos decir, sí, eso es potencial. Entonces, su muerte es suficiente para redimir a toda la humanidad. Y en la Biblia se nos enseña una cuestión. Los que creen en el mensaje predicado, los que creen en la cruz de Jesús, que murió de manera sacrificial, que resucitó, que Él es perfecto, que Él es Dios, que vino por nosotros, que va a regresar por nosotros, que todo lo que implica el Evangelio, entonces esta salvación es aplicada a estas personas. Pero si alguien no cree en esto, esta persona es condenada. Por lo tanto, no podemos decir que la enseñanza de Segunda de Corintios o de Primera de Timoteo habla de que todo el mundo se va a salvar. Esa es una mentira que los cristianos debemos entender muy bien. El mismo versículo que ya dijimos aquí en Primera de Timoteo 4:10, ahora lo vemos en la Reina Valera, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente es una palabra bien importante porque así, perdón, así se traduce aquí en el interlineal. El interlineal, ¿qué es? Tomar las palabras en griego y ver qué significan en otro idioma. Y aquí se nos explica si son verbos, si son transitivos, si es conjunción, si es sustantivo. Aquí se nos va diciendo, ¿ok? Entonces, esta traducción lo que nos dice es que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero chequen esto, Dios está siendo el libertador de todos los hombres. Pero entonces nosotros podríamos preguntarnos, Salvador, ¿cómo es Salvador y cómo es mayormente de los que creen o aquí llamados fieles? En el comentario, John MacArthur nos dice que la diferencia es de grado, no de tipo. Es decir, unos hombres no van a recibir una salvación y otros hombres otra salvación. No, significa que unos van a recibirlo en mayor grado que otros, pero eso crearía la confusión de, bueno, entonces, ¿de qué habla? Es muy sencillo entenderlo. La salvación no solamente habla de la redención eterna, no solamente habla de que Dios salva en una forma que es lo que nosotros entendemos como salvación. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Jesús iba con sus discípulos en el lago y les agarra una gran tormenta y de repente le dicen, Jesús, sálvanos. No le estaban diciendo, Jesús, sálvanos del infierno en ese momento, sino les dice, Jesús, sálvanos de esta tormenta. Así se utiliza la palabra Salvador en las Escrituras. La palabra soter, que se traduce como Salvador en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, a veces se emplea en el sentido de libertador, como por ejemplo en Jueces, todos estos versículos, en Reyes, Enemías. Y el verbo soso se emplea en los Evangelios para referirse a la sanidad física. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Isaías 63. Isaías 63 nos dice, versículo 8, Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme y se convirtió en su Salvador. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió y Él personalmente los rescató. Él no está hablando aquí, Isaías no está hablando de una salvación eterna, sino que les está diciendo, ellos son mi pueblo y yo los voy a libertar de ese sufrimiento. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en sus brazos a lo largo de los años. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Si nosotros tomáramos esto como la salvación eterna, como la salvación en el cielo, pues tendríamos un problema porque en algún momento entonces Dios salva, pero después la gente se revela y pues ahora Dios dice,
me convierto en enemigo de ellos. En realidad, lo que este pasaje está diciendo es que Dios los salvó de algún sufrimiento. Si estaban en el exilio, si estaban siendo lastimados por otras naciones, Dios los salvó de eso. Entonces, cuando Pablo está mencionando aquí que Dios es el Salvador de todo el mundo, estaba ocupado reconciliando consigo a todo el mundo y nos encargó ese ministerio. Pablo está diciendo, no está pensando en que va a salvar a toda la humanidad, sino que va a salvar efectivamente a aquellos que creen, pero no podemos decir que es una salvación que todas las personas, toda la humanidad, todas las criaturas humanas en todo momento van a tener la misma salvación. No podemos decir eso. Entonces, lo que podríamos estar mencionando en este pasaje de Timoteo es que Dios tiene misericordia de la gente aquí en el presente. Todos nos merecemos morir, todos merecemos el castigo inmediato de Dios al mentir, al robar, al decir una grosería, al matar a alguien, pero Dios tiene misericordia de nosotros y esta salvación es más extensa. Esta salvación que Dios nos da en este momento, nos libra de su ira, la va a hacer más grande cuando se trate de la ira venidera. Por lo tanto, Pablo aquí dice mayormente de todos los que creen. Ustedes van a decir, oye Mario, pero ¿por qué nos metiste tanto show? Porque es importante que entendamos algo que nos menciona aquí Charles Spurgeon. Spurgeon nos dice lo siguiente, si usted y su pecado deben separarse o usted y su Dios nunca estarán juntos. El versículo que acabamos de ver en Segunda de Corintios o en Primera de Timoteo, estos versículos no enseñan que todos nos vamos a salvar de forma eterna, para nada. Solamente los que creemos, los creyentes, vamos a recibir salvación eterna. Vamos a recibir más gracia de Dios. Vamos a recibir esa salvación, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Todavía va a tener un escalón mayor, algo más grande en el más allá. Y como Charles Spurgeon decía, usted y su pecado deben separarse, es decir, deben quedar aparte, o usted y su Dios nunca estarán juntos. Si nosotros no recibimos ese perdón de Dios, jamás estaremos junto con nuestro Salvador. El Salmo 32, un salmo precioso, nos dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Cuando nosotros somos perdonados, nos dice la Biblia, nuestro cubierto es pecado. Aquellos a quienes nuestra iniquidad nos ha sido borrada y cubierta nuestro pecado, y Dios jamás se va a acordar de nuestras transgresiones, nuestra vida puede ser diferente. Por lo tanto, la reconciliación, como ya dijimos, se da por el perdón, y el perdón solamente aplica a aquellas personas que creen en Cristo. Y entonces nuestra obligación, como Pablo nos dice, es habiendo entendido la salvación, habiendo entendido lo que significa, habiendo entendido cómo es que Dios reconcilia a los creyentes, no es que a todo el mundo en algún momento les va a perdonar el pecado, no, es que tenemos que poner nuestra fe en Dios, ya lo entendemos, ahora sí podemos salir y nos dice Pablo, nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Vamos a terminar con eso nada más, porque es algo que quiero hacer énfasis. Pablo nos dice, Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya dijimos que mundo es de todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas. Dios ha proclamado el Evangelio a través de sus hijos y ahora los salva. Esas personas que creen en Jesús o que creemos en Jesús, ya somos reconciliados. Y Pablo les dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La nueva traducción viviente nos dice este maravilloso mensaje de reconciliación, pero ¿qué es lo que bueno, no nos escribió a nosotros, lo que escribió Pablo nos dice aquí, habiendo puesto en nosotros, es decir, habiendo ubicado o habiendo determinado la palabra. Esto que les recalco acá es la palabra logos. Logos es ese mensaje en el cual algunos autores nos dicen, al contrario de los mitos que los falsos maestros están inventando, los falsos maestros te decían, tienes que seguir las leyes de los judíos, tienes que obedecer, tienes que hacer ritos. Pablo les dice, nosotros tenemos el logos, que es la verdad, que es la palabra ciertísima o, como lo menciona esta versión, palabra, o la otra versión, el maravilloso mensaje. Es decir, en contraste con esas mentiras, nosotros tenemos la verdad. En contraste con el universalismo que nos dice que todo el mundo se va a salvar aunque crea o no crea en Jesús, que crea en Huitzilopochtli, que crea en Maxilopochtli, en quien quiera,
A diferencia de esas personas que creen que todos van a quedar salvos, nosotros tenemos la palabra correcta. ¿Cuál es la palabra correcta? El Evangelio de Jesús. Entonces, nuestra reconciliación solo se da a través de Jesús. Podemos sacar nuestras conclusiones porque ya el tiempo se nos está acabando. Las conclusiones y las aplicaciones son las siguientes. Una, recordar que gracias a Dios nosotros somos salvos. Es decir, Él fue el que nos buscó y el que nos reconcilió. ¿Cómo lo hizo? Simplemente a través de Jesucristo. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo es salvo. Todo aquel que no pone su fe en Jesucristo no es salvo. Y esta persona se va a ir al castigo eterno, que es el lago de fuego, y va a pasar ahí su eternidad. Y como nosotros que ya sabemos este mensaje, conocemos la palabra de verdad, conocemos el mensaje correcto, ahora nuestra obligación es, lo que nos dice la Biblia, nos ha sido depositado, nos ha sido puesto, nos ha sido confiado este logos, esta palabra de verdad, para que vayamos y la proclamemos a los demás, la enseñemos a los demás, e incluso dentro de la iglesia, gente que está confundida con la salvación, nosotros poder explicársela. Si Dios nos permite, la siguiente clase vamos a hablar de que la reconciliación es por la obediencia de la fe. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que involucra la fe, que creer y, pues bueno, diferentes cosas que vamos a ver en el versículo 20 en adelante, pero ya hoy no nos da tiempo. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión, algún comentario. No, si no hay nada de eso, entonces Mau, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí, claro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella tenemos esperanza, Señor, y gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado, nos has regalado. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, a seguir confiando en ti, a poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, y ayudar a otros. Gracias te damos por esta clase. Bendice a Mario, bendice a los chicos, por favor, y que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, maestro.